Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Recuerden que esto es grabado y cualquier duda que exista la vemos el día jueves. Vamos a iniciar con la presentación. Ok, vamos a iniciar con lo que sería la visión de integralidad del proceso de gestión integral de riesgos de desastre y el desastre visto como un proceso social. Entonces, o también vamos a ver la integralidad de las fases del desastre. El desastre visto como un proceso social. Bueno, tenemos que entender que los fenómenos naturales no son totalmente naturales, sino lo vamos a ver nosotros como eventos eh, socialmente construidos. Entonces, obviamente, la intervención de las personas, la intervención de dónde se sitúan, dónde construyen, dónde viven, obviamente generan este tipo de situaciones. Entonces vamos a encontrar decisiones históricas, políticas, económicas y territoriales. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Bueno, comprender el proceso qué es un proceso social, por qué se toma como un proceso social. Obviamente vamos a analizar qué construye la vulnerabilidad y la exposición, identificar responsabilidades institucionales en la producción del riesgo y aplicar el enfoque de casos reales en México, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué los desastres no son naturales? Porque obviamente si pasa un desastre en un desierto, en una zona abierta, pues no genera un desastre. Recordemos que el desastre es la condición de cuando se rebasa la capacidad de respuesta. Entonces, obviamente estamos hablando de un lugar donde hay gente, donde es una ciudad, un estado, un lugar donde habita gente. Entonces, por supuesto que ahí se generan desastres. ¿Por qué? Porque se rebasa la capacidad de respuesta. La amenaza, ¿cuáles serían? Obviamente sismos, huracanes, lluvias, todos los fenómenos perturbadores que conocemos y obviamente sabemos que esos no causan el desastre. Lo que lo causa es donde las personas viven o donde las personas se asientan. Obviamente el desastre ocurre cuando la amenaza interactúa con la vulnerabilidad y la exposición de la población. O sea, qué población está vulnerable o qué población está expuesta ante un evento o ante un fenómeno perturbador. Entonces, tendremos que tomar en cuenta que sería una amenaza que se interactúa con la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad es histórica, por supuesto, también es política y social, no meteorológica, ni tampoco, digamos, de un evento sísmico, sino es por la posición de las personas ante este tipo de eventos, o sea, dónde me encuentro, dónde vivo, mi ciudad dónde está puesta, qué tengo alrededor que me pueda causar daño, por supuesto que todo eso es lo que se genera. Llamarlos naturales, obviamente oculta responsabilidad que son por la situación humana, son obviamente hechos por el hombre, ¿sí? Antropogénicos, o sea, lo que sería hecho por el hombre. ¿Cuál es el concepto clave de la construcción social del riesgo? Obviamente el riesgo surge por decisiones humanas sobre el territorio, la infraestructura y la desigualdad. Vamos a ahondar un poco más adelante esto. Tenemos que tomar el concepto de que antes de 1970 se hablaba de desastres naturales, o sea, el paradigma naturalista. La naturaleza destruye. Entonces se tomaba todo como un desastre natural. ¿Por qué? Porque estaba hecho de agentes o fenómenos perturbadores naturales. De 1980 a 1990, obviamente surge el enfoque social. Por ejemplo, la teoría de Masquerie, Lavelle, Wiltshire-Shows. Entonces, son teorías en donde ya se involucra lo que es la sociedad, cómo interactúa la sociedad ante este tipo de fenómenos o por qué se expone. En 2000 a 2015, la integración de políticas globales, ya hablamos aquí de Hyogo, ya se ve aquí la interacción de las personas,
cómo los gobiernos tienen que interactuar, la reducción de riesgos, una infinidad de situaciones que ya se ven diferentes. 2015 a 2030, obviamente ya el marco de Sendai, con más ODS, con más situaciones que ya nos hablan de cómo se debe de reducir el riesgo y obviamente que tiene que haber una inversión para ello. En la actualidad, el énfasis, obviamente, el problema más grande es la desigualdad, la falta de gobernanza y obviamente la justicia territorial, o sea, la cuestión en cuestión de leyes, de reglamentos, de cómo la gente vive en determinados territorios, en determinados lugares, que ocasionan que obviamente se ven afectadas ante un fenómeno perturbador. ¿Qué elementos del desastre como un proceso social? Obviamente vemos la vulnerabilidad construida. Un problema fuerte, muy fuerte, es la pobreza, porque la población pobre obviamente no tiene buena educación, no tiene el recurso para tener una casa bien construida con niveles de seguridad y obviamente la construcción de esta casa será en lugares vulnerables o expuestos a determinado tipo de riesgos. La urbanización informal, las ciudades van creciendo y van ganando terreno a veces a bosques, a veces a cañadas, entonces a campos de agrícolas. Obviamente esta urbanización va creciendo. Por ejemplo, un ejemplo así rápido, el Ajusco. Vemos que hay gente que empieza a tomar zonas que son protegidas para el bosque y la toman para, obviamente, construir casas. Entonces también tenemos ese tipo de problemas. Perdón, corrupción en la construcción. Es muy importante tomar esto en cuenta, porque muchas veces se construye sin códigos de construcción, sin tomar en cuenta los reglamentos de construcción. Por lo tanto, ese tipo de construcción pues, es vulnerable, es construcción a veces hecha la autoconstrucción. Cuando la gente construye sus casas y obviamente no les da los elementos de seguridad para reducir ese tipo de riesgos. La falta de regulación al respecto de dónde se está quedando la gente, dónde está poniendo sus casas, cómo está construyendo. Toda esa falta de regulación obviamente genera la exposición y obviamente el desastre en una situación de que un fenómeno perturbador esté afectando. La exclusión territorial. Hay lugares que son ideales para construir, pero obviamente por el costo de los terrenos, por el costo de los lugares, generan exclusión. ¿Por qué? Porque son impagables. Entonces la gente busca un lugar donde vivir y pues donde encuentra, construye. El racismo, la desigualdad estructural, todo ese tipo de situaciones. Obviamente la desigualdad pues económica, la desigualdad que existe y que la gente pues construye y vive donde puede realmente. En los elementos del desastre como proceso social, obviamente viene de una exposición decidida, donde obviamente dónde estoy construyendo, cómo estoy construyendo, cuántas personas vivimos ahí. Eso es a veces un marco de desigualdad, porque a veces tres, cuatro familias viven en casas habitación de dos o tres recámaras, entonces viven hacinados, vive pues toda la gente, luego crecen los hijos, se casan y pues obviamente se quedan a vivir en ese lugar porque no hay oportunidad de poder comprar una casa o tener un terreno. Entonces, obviamente, eso también es un factor que va a generar riesgos y va a generar, obviamente, problemas. La capacidad de respuesta desigual. Obviamente, las instituciones son débiles. No hablemos de los estados, no hablemos de los municipios que no tienen a veces capacidad para poder responder ante cualquier situación, tienen poca gente y tienen pues, infinidad de problemas, por lo cual también vemos que la capacidad de respuesta ante esto es insuficiente. Obviamente los recursos son inequitativos, hay personas con mucho dinero que pueden hacer pues, mil construcciones o una construcción excelente, pero hay gente que pues no tiene ni para lo básico, entonces van construyendo a veces sus casas de cuartito en cuartito, por lo cual a veces esa construcción pues, es de muy alto riesgo. O hay gente también
que va creciendo la familia, van aumentando cuartos o van aumentando pisos y a veces la casa fue pensada para uno o dos niveles y le meten tres o cuatro niveles, obviamente generando una situación de riesgo. Los modelos analíticos de la gestión del riesgo, obviamente vamos a hablar de modelos de presión y de liberación. ¿Cuáles son estos modelos de presión y liberación? Obviamente se cuenta con raíces profundas. La gente donde vive genera esa raíz de permanecer en lugares porque pues ahí han establecido su hogar, de ahí es la familia, la casa perteneció a la abuela, al tío, entonces se generan raíces de ese lugar y aunque sean inseguros, pero pues ya se tiene que ese lugar pues es propio. Las presiones dinámicas, o sea, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos ante el medio, ante la sociedad. Entonces, esto va generando cierto tipo de presiones. Condiciones inseguras, pues, por supuesto, si yo vivo en una casa, pues no sé, de unos 200 años, haga casas, o casas 30, 40 años, pero que no les doy mantenimiento, pues obviamente genera condiciones inseguras. Obviamente hay una amenaza que es resultado bueno, el resultado de una amenaza es el desastre, como liberación de presiones acumuladas. Entonces, se van generando varias situaciones que vayan a generar por cualquier fenómeno, por cualquier evento, es una amenaza. Modelos de acceso y control. ¿Quién accede a recursos para reducir el riesgo? Pues obviamente la gente que tiene un nivel socioeconómico pues bueno, que gane lo suficiente, obviamente va a tener recursos para reducir los riesgos, casas bien construidas o compramos casas que podemos remodelar, arreglar y obviamente ¿quiénes van a quedar excluidos? Pues aquellas personas que no cuentan con los recursos. Entonces, eso me genera modelos que hay gente que no tiene el acceso ni tiene forma de controlar el riesgo. ¿Por qué? Pues porque no tiene el recurso. Modelos de construcción social del riesgo. Obviamente el riesgo igual a decisiones, más el contexto, más la desigualdad. Pues, si yo tengo una situación de riesgos, porque al no tener la capacidad de poder construir o de comprar un terreno en una zona adecuada, pues obviamente voy a tomar la decisión de vivir en una zona. Obviamente el contexto pues, es la falta de dinero y la desigualdad que tenemos en las grandes ciudades. Implicaciones para la gestión integral del riesgo de desastres. La gestión de prospectiva. Evitar crear nuevos riesgos, o sea, es ver hacia el futuro, desarrollar predicciones, obviamente, para poder tener un mejor ordenamiento territorial, una regularización urbana, evitar nuevos riesgos, o sea, evitar el crecimiento urbano desmedido, el generar que zonas que son protegidas para el desarrollo ecológico y todo eso se utilicen. Obviamente, eso lo tenemos que ver hacia el futuro y con los crecimientos que hay de la ciudad, de la población, pues también tendremos que tener una perspectiva, una visión hacia el futuro para reducir este tipo de riesgos. Gestión correctiva, pues obviamente tenemos que reforzar, que ver cómo se van a reforzar estructuras, cómo podríamos buscar que las personas salgan de una zona de riesgo a un lugar de menor riesgo para reducir, obviamente, la existencia pues de estos riesgos, ¿no? De estas personas que están en zonas de riesgos. La gestión reactiva, pues es lo que vivimos en la actualidad. Actuamos cuando ya están sucediendo las cosas, ¿no? A veces no tenemos la preparación suficiente, entonces nos basamos en la respuesta y recuperación. Muy poca preparación, entonces nos dedicamos a lo que sería la respuesta y la recuperación. La gobernanza del riesgo, o sea, es la participación de la población y el gobierno para lograr, obviamente, transparencia y una coordinación interinstitucional, para que la población y el gobierno logren en determinado momento reducir los riesgos. ¿Por qué? Por la interacción entre ellos para generar políticas públicas o para generar acuerdos en los cuales podamos nosotros reducir esto del riesgo. Casos que se han dado en México, por ejemplo, perdón, déjenme checar una cosa, sí, ok.
Casos que se han aplicado en México, el sismo de 1985. ¿Qué vimos ahí? Vulnerabilidad urbana acumulada. Obviamente, sobrepoblación, edificios mal construidos, edificios con mal regulados, mal revisados, o sea, obviamente una vulnerabilidad urbana acumulada de muchos años, construcciones deficientes, estado rebasado, obviamente sociedad civil protagonista en muchas cosas en la atención de la emergencia, pero el Estado se vio completamente rebasado. No inició ellos la labor de rescate, sino la población tuvo que empezar la labor del rescate, la labor de buscar personas, obviamente los rescates que serían los superficiales, pero pues obviamente el Estado en determinado momento no inició la acción en determinado momento. En el sismo de 2017, obviamente encontramos mucha corrupción, edificios nuevos con supuestamente la nueva reglamentación de construcción pues, obviamente se cayeron. ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Por qué? Porque no construyen con los suficientes metales, ni el concreto, ni con la normatividad de construcción. Obviamente se busca que escuelas y edificios colapsados eh, se analizara por qué fueron estas fallas, qué se hizo. Muchas de las escuelas a partir de 1985 se reforzaron estructuralmente, les metieron viguetas, les metieron refuerzos estructurales, se reforzaron columnas, se reforzaron traves, o sea, hay muchas escuelas que se les dio este tratamiento, pero también hubo varias que no se les dio este tratamiento. Y obviamente muchas escuelas particulares pues que a veces hacen sus escuelas en edificios o en casas o en lugares que no están pensados para hacer una escuela, sino como se adaptan casas o edificios para estar en este tipo de cosas. Exposición por decisiones urbanas, o sea, a veces tenemos construcciones, no sé, de gasolineras, a veces tenemos construcciones de carreteras, de ampliación de ejes y todo eso. Por decisiones urbanas, a veces tenemos un montón de fallas, un montón de riesgos. ¿Por qué? Porque a veces se hicieron sin una planeación adecuada, sino era la política del momento y la necesidad de ese momento. Otro ejemplo, vamos a ver el huracán de Guerrero. Obviamente, pobreza estructural. ¿Por qué? Porque en Guerrero no hay mucha riqueza. A pesar de que es un estado turístico, no hay mucha riqueza. De hecho, la gente pues vive en lugares, en cerros, en taludes, en donde puede a veces las construcciones, les digo, son hechas por ellos mismos y van construyendo conforme va creciendo la familia. Entonces, obviamente no son estructuras fuertes. O la exposición costera, o sea, vivir en costa, vivir en un lugar donde obviamente los fenómenos hidrometeorológicos van a afectar de mayor forma. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones. Falta de infraestructura resiliente. Por supuesto que en Acapulco pues, lo vimos simplemente con los hoteles. Hubo hoteles que dijeron, ¿sabes qué? Ya se dañó el hotel por el huracán y pues no tenemos capital para fortalecerlo, para sacarlo adelante. De hecho, se perdieron muchos lugares donde la gente pues, trabajaba por ese tipo de cosas, por una falta de infraestructura y obviamente pues resiliente, o sea, es una infraestructura reforzada. Y recuperación lenta por desigualdad, por supuesto. Cuando se da una ayuda económica un determinado tiempo, por ejemplo, extraordinaria que se dio en ese momento, la recuperación fue muy lenta porque no se generaron fuentes de trabajo. De hecho, se perdieron. Entonces, pues la recuperación es mucho más lenta porque la población de escasos recursos, pues se va a quedar con menos recursos. ¿Qué produce el riesgo? Pues obviamente gobiernos que permiten construcciones en zonas inseguras, empresas que incumplen normatividad, ciudadanos que ocupan zonas de riesgo por necesidad, instituciones que no supervisan ni sancionan.
políticas públicas el que priorizan el crecimiento sobre la seguridad. Obviamente eso es un riesgo político, no es un riesgo natural, no es por los fenómenos geológicos o hidrometeorológicos, sino es el mismo gobierno o las mismas políticas que se generan. Hay veces que pues, los gobiernos no interceden, o sea, se está metiendo gente en lugares que no debe y el gobierno lo permite, no hay una acción de esta. Obviamente, el menor coste ante una construcción de un edificio, meterles menos material, meterles menos metales, pues obviamente genera este tipo de cosas. Y ahora, pues los ciudadanos que ocupan zonas de alto riesgo, pues obviamente van a ser ellos los más afectados en caso de todo esto. Ahora, instituciones que no supervisan ni no sancionan, pues vemos municipios que son los más pobres de México. De hecho, uno de los municipios más pobres, pues es Acapulco, no tiene dinero, entonces, pues no tiene personal suficiente para supervisar ni para sancionar. Y ahí es donde se generan muchos de estos problemas. El desastre como espejo de desigualdad. Sí es muy importante el ver que se da mucha desigualdad porque no toda la población tiene los recursos suficientes para poder minimizar o digamos reducir sus riesgos. Obviamente, como pues, es un dicho popular, al perro más flaco se le suben más pulgas. Los grupos más pobres son los más los que sufren más daños porque no tienen forma de trasladar este tipo de riesgos. Una persona pues con dinero obviamente no va a tener una casa, va a tener dos o tres, o en dado caso que hay una emergencia, se puede ir a un hotel o se puede cambiar de ciudad sin problema. Pero la gente, obviamente más pobre, pues son los que sufren más daños. ¿Por qué? Porque no pueden hacer este tipo de transición del daño. La recuperación es más lenta para quien tienen menos recursos, por supuesto. O sea, se muere un familiar, a veces los que se mueren son los cabezas de la familia y para que esa familia se levante va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque pues, era la entrada del padre lo que mantenía o la mamá los hijos o la tía o quien sea. Obviamente se van a quedar sin ese recurso y va a ser mucho más difícil el salir adelante. La ayuda, pues obviamente llega en forma desigual. No a todo mundo le llega la ayuda. Y vamos a ver que, por ejemplo, muchas de la ayuda se maneja de forma política, por grupos. Entonces, pues, no le llega a todo el mundo la ayuda, sino a determinadas personas. Otra cosa que yo tengo que ver es la vulnerabilidad, que es un reflejo de la estructura social. ¿A qué soy vulnerable? Pues obviamente a muchos factores por dónde vivo, en qué lugares estoy viviendo, si cómo es mi construcción, cómo es mi educación, porque la educación es muy importante, porque hay, una persona más educada, pues obviamente reduce más los riesgos. Bueno, ¿qué conclusiones tengo para la maestría? Obviamente, los desastres son procesos sociales, no eventos naturales, que es muy importante para tomar en cuenta. Todos estos procesos son sociales, por dónde me ubico, por la construcción social, por muchos factores. La vulnerabilidad obviamente es acumulada y es evitable. ¿Cómo se puede reducir la vulnerabilidad? Al tener, obviamente, proyectos, apoyos sociales para que las personas salgan de las zonas de riesgo y obviamente para la educación de la población y necesitaríamos construir más trabajo para que la gente salga de ese ciclo de pobreza. La gestión integral del riesgo de desastre es un proyecto político y ético. O sea, tenemos que o sea, la protección civil o la gestión integral del riesgo obviamente es un proyecto de políticas públicas. ¿Quién es quien maneja la gestión integral del riesgo o la cuestión de protección civil? Por supuesto que es el gobierno. Entonces tenemos que hablar de un proyecto político y ético. La prevención requiere transformación institucional y territorial, por supuesto. Necesito yo que las instituciones sean fuertes, que las instituciones realmente estén vigilando, estén trabajando para reducir los riesgos. Entonces, sí tendríamos nosotros que ver
Y obviamente ver que hay una transformación territorial, evitar que las gentes vivan en zonas de riesgo, tratar de reforzar, por ejemplo, el no, que la población no se extienda hacia zonas boscosas, hacia zonas ecológicas, porque obviamente vamos trastornando la ecología local, los microclimas y todo eso. ¿Por qué? Porque hay más cemento, hay más calor, o sea, son factores que a la larga van a generar problemas. La narrativa de lo natural es insuficiente para encubrir nuestras responsabilidades, ¿no? O sea, decir, es que fue un evento natural, sí, pero pues, tu casa se dañó porque porque está en un lugar que no debe de estar, porque tú no le das mantenimiento, porque tú no o sea, te alertamos de las emergencias y no tomaste decisiones adecuadas. O sea, son factores que debemos de tomar en cuenta. Es que hace muchos años nos excusábamos, es que es un desastre natural, sí, pero se puede reducir por parte de la población haciendo, pues obviamente, eh, casas bien hechas, construcciones adecuadas, vivir en zonas, obviamente, con un suelo que nos dé cierta protección. ¿Para qué? Para evitar problemas posteriores. Vamos a ver ahora un poquito la integralidad de las fases del desastre. ¿De qué me habla esto? Perdón. ¿Qué es la integralidad de la gestión integral del riesgo de desastre? Bueno, no existen fases aisladas. Esto hay que entenderlo. Hablábamos, por ejemplo, del antes, durante y el después. El antes y el durante y el después no son fases aisladas, son una continuación una de la otra. De hecho, es un círculo que siempre está en movimiento. Entonces, la prevención, la mitigación, son fases que se van enlazando una con la otra. Entonces, no existe una fase aislada en la gestión del riesgo. ¿La prevención influye en la respuesta? Claro. ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser más rápida y más fácil si tenemos una muy buena prevención. Entonces, tenemos nosotros que checar, generar muchas situaciones de prevención, mucha acción en la prevención para tener una mejor recuperación en caso de un desastre. La gestión del riesgo es multidimensional, claro. Aquí tenemos que interactuar todos, la sociedad, la economía, el medio ambiente, las instituciones, porque la gestión del riesgo la tenemos en todos los niveles. Obviamente va a haber una afectación. Entonces, si la población se ve afectada, obviamente se va a ver afectada la economía. Si la economía se ve afectada, obviamente el medio ambiente se ve afectado. Y al no haber una estructura social, una estructura económica, una estructura ambiental, obviamente va a haber unas fallas institucionales, porque todo eso va ligado. O sea, sucede un evento y se va destruyendo todo esto, va ocasionando problemas de uno a otro. La integridad exige coordinación interinstitucional, participación social y una comunidad operativa. Claro, nosotros que tenemos el trabajo de estar en instituciones de gobierno, tenemos que generar un apoyo transversal de todas las instituciones para, obviamente, participar a mejorar el tejido y el esquema social. ¿Cómo? Logrando capacitaciones, logrando educación, logrando desarrollo. Entonces sí tendríamos que hacer ese tipo de situaciones para una continuidad obviamente operativa. Entonces la gestión integral del riesgo es enfoque sistémico, o sea, de todos participamos, todo importa, todo lo que se mueve es importante, que articula obviamente las fases de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Entonces, si nos damos cuenta, la gestión integral del riesgo tiene que ver con todo esto. En la evolución del enfoque por fases, por ejemplo, nosotros tenemos que ver lo que se manejaba hace muchos años, antes, durante y después. En la fase de antes está la prevención, la mitigación, la preparación y el alertamiento. Entonces, en esa fase de antes, nosotros tenemos que empezar a trabajar para la reducción del desastre. Dentro de la prevención, obviamente la capacitación, el arreglar edificios, bueno, eso entraría también dentro de la mitigación.
Y la preparación es que la gente tenga cierto conocimiento de cómo interactuar durante una emergencia. Y ahí viene la fase de alertamiento. Nosotros en México ya logramos tener un sistema de alerta sísmica que me va a ayudar mucho, por supuesto. Pero si yo no sé qué hacer, pues tengo problemas. Pero también tenemos alertamiento volcánico, también tenemos alertamiento por huracanes, también tenemos alertamiento por tsunamis. Tenemos varios tipos de alertamiento. Los que viven cerca de Laguna Verde, obviamente por radiación. Entonces, cómo interactuar ante ese alertamiento para saber qué tengo que hacer. Obviamente, en la fase de atención de emergencias, el durante, yo ya tengo que tener planes, tengo que tener estructurado cómo voy a actuar en caso de cada situación, en caso de la afectación de cada fenómeno. Hay que reconocer que los fenómenos no se dan puros, sino se dan encadenados. Se van dando situaciones que obviamente se vuelven complejas. ¿Por qué? Porque a veces tengo, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, tengo un sismo, pero también ahí tengo problemas sociales ahorita y una cuestión de inconformidad social, entonces tengo que manejar tanto la situación del sismo como la situación social. Y la parte de después, la rehabilitación. La rehabilitación es los servicios pues, necesarios para la vida, tratar de habilitarlos lo más pronto posible, darles cierto funcionamiento, aunque no queden al 100, pero sí que empiecen a dar servicio. Por ejemplo, la telefonía, aunque no funcione al 100, pero sí que haya ciertos lugares donde tenga yo telefonía. La luz, restaurar la luz lo más pronto posible. Obviamente el agua, las carreteras, son cosas que yo tengo que rehabilitar para llegar a la transición ya de la reconstrucción. En la reconstrucción, solamente es tener capital, tener el dinero para poder pues, arreglar lo que se destruyó ante un evento, perdón, un agente perturbador. En la década de los 70 a los 90, el modelo, el lineal era antes, durante y después. Obviamente en el 2000 cambia el enfoque a lo que son los ciclos del desastre. O sea, es un círculo, como les mencionaba. Empezamos con, obviamente, la prevención, mitigación, preparación, y ahí empieza atención a la emergencia. Después de la atención a la emergencia, rehabilitación, reconstrucción. Ya que reconstruí, empezamos de vuelta con la prevención, mitigación, preparación. O sea, es un círculo donde nosotros empezamos a interactuar. En el marco de Sendai, obviamente ya se habla de un enfoque sistémico, prospectivo, transversal, o sea, lo que deben hacer los gobiernos, de hacer crecer el bienestar de la población para lograr tener una respuesta adecuada ante estos fenómenos, obviamente, y es una forma del sistema, cómo el sistema debe funcionar adecuadamente, pero prospectivo previendo las situaciones que vienen hacia adelante, viendo hacia adelante para poder nosotros llevar al país hacia una situación mucho mejor y transversal, como todas las dependencias estamos yendo hacia el mismo lado. En la actualidad, obviamente, el énfasis mayor debe ser la gobernanza, la interacción entre la población y obviamente el gobierno. ¿Para qué? Para reducir la vulnerabilidad y la resiliencia. Un gobierno que tiene una buena interrelación con la sociedad, obviamente va a salir adelante mucho más rápido, más fácil que un gobierno y una población divorciada. El ejemplo ahorita que vemos en Venezuela. El gobierno dice una cosa y el pueblo le solicita otra cosa. Por ejemplo, ahorita el gobierno no está dejando entrar a varias grupos de rescate o de respuesta de otros países de los cuales no son afines. Entonces, se detiene la situación de rescate, no se permite la entrada a determinadas áreas porque es una cuestión política para manejos políticos del lugar. Entonces, obviamente se generan ahí rupturas. Vemos las fases del desastre. Obviamente yo tengo que tener una visión tradicional y lineal, que es la prevención, la preparación, la respuesta, la recuperación. Obviamente esa bronca, bueno, este tipo de fases, el problema es que fragmenta las responsabilidades y debilita la continuidad. ¿Quién es el responsable de la prevención? Ahí hay un problema. ¿Quién es el responsable de la preparación? Ahí hay un problema. ¿Quién es el responsable de la respuesta? Ahí hay un problema. Y la recuperación. Obviamente, si hay encargados diferentes ante cada etapa,
pues obviamente hay una desarticulación y tenemos que lograr que obviamente trabajemos articuladamente y todos trabajemos en todas las fases para que obviamente no se fragmente la responsabilidad y todos seamos responsables de todo. Una visión integral sistémica. Obviamente las fases coexistentes se superponen a la o se retroalimentan. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente yo ya tengo ciertas fases que están funcionando y que se ven, a veces se superponen y retroalimentan, o sea, se están ellas solas retroalimentando. Y a veces esto genera que, por ejemplo, le dé más fuerza a a la respuesta que a veces a la prevención. Entonces se superponen y obviamente desarticulan ese tipo de cosas. La recuperación temprana inicia durante la respuesta. Si yo desde que inicio la respuesta, inicio a hacer pasos para la recuperación, pues por supuesto, por ejemplo, lo que se hizo en Baja California, vino un huracán, pero ya se estaba preparado. Los grupos de respuesta de CFE, el Ejército, el DIF, todo eso ya tienen alrededor de de Baja California material y personal listo para la entrada. Llegó el huracán, hizo su desastre y obviamente llega inmediatamente el DIF, llega Comisión Federal, llegan las instituciones de gobierno y empiezan a levantar todo lo que había fallado. Obviamente el gobierno da dinero, pero hace que la gente trabaje. ¿Qué hace con eso? Obviamente hay más dinero en el lugar, pero la gente está limpiando calles, está reconstruyendo sus casas. Entonces hay una recuperación más rápida. ¿Por qué? Porque se están trabajando todos los elementos a un favor de eso. O sea, yo ya tengo preparado una estructura de respuesta que desde el momento de la prevención estamos construyendo la recuperación. La preparación depende obviamente del aprendizaje de postdesastres. La gente que trabaja en protección civil no es espontánea. Tiene que ser gente ya con experiencia y sobre todo del lugar donde trabaja. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que conocer qué factores afectan más a su comunidad y cómo se deben de reducir este tipo de riesgos y este tipo de afectaciones. Obviamente, el modelo integral del ciclo del riesgo es que uno va a través del otro, ¿no? O sea, nos vamos en un círculo. Y la preparación empieza cuando concluye un evento de desastre. Entonces, por eso es de que es un círculo. Perdón. La gestión prospectiva, la prevención. Debo de checar que no se estén dando riesgos nuevos por determinadas acciones que yo haga. Por ejemplo, ¿dónde está creciendo? ¿Hacia dónde está creciendo la mancha urbana? Si yo estoy creciendo hacia un lugar donde, por ejemplo, tengo zonas minadas o tengo zonas de riesgo, pues es entrar a una nueva zona de riesgos. Entonces, tengo que evitar hacer todo eso. Obviamente, esto se logra por medio de un ordenamiento territorial, una regularización urbana y de la construcción. Obviamente debo de proteger el medio ambiente y debo de ver las políticas del suelo. ¿Qué son las políticas del suelo? Muchas veces utilizamos el suelo para diferentes cosas, por ejemplo, para la minería o para otro tipo de factores. Pero aquí en la Ciudad de México lo podemos ver muy fácil. El uso del suelo de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos drenaje, tenemos agua limpia, tenemos cables de CFE, tenemos telefonía, tenemos en algunos lugares hasta los de las telefónicas y todo eso. Entonces, cuando yo tengo que administrar el suelo como está, es para ver qué riesgos puedo yo tener de lo que tengo en el suelo, qué me puede afectar. También el conocer qué tipo de suelos hay para ver qué se tiene que hacer. Por ejemplo, México, que ya tenemos una clasificación de zonas, ¿no? La zona 3 es la zona de mayor riesgo por los sismos, porque fue la zona del lago.
la zona 2 la zona de transición, la zona uno la zona de montañas, que es la de menos riesgo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayuda a nosotros a reducir el riesgo. La gestión correctiva, la mitigación. Obviamente, el corregir, el mitigar, el reducir riesgos, pues obviamente pues, me ayuda un montón. ¿Cómo reduzco los riesgos? Obviamente, reforzamientos estructurales, reubicación de asentamientos que estén en zonas de alto riesgo, una infraestructura resiliente, o sea, es una infraestructura que constantemente está renovándose y se está fortaleciendo. ¿Para qué? Para poder resolver toda la situación de riesgos que yo tengo. Control de inundaciones. Por ejemplo, la Ciudad de México, para los que no viven aquí, la Ciudad de México tenemos, pues, gracias a la tecnología, un drenaje profundo. Pero este drenaje profundo llegan horas, por ejemplo, cuando llueve, que se llena y obviamente no va a jalar todo el agua que requiere. Por eso es de aquí, que aquí se llegan a hacer encharcamientos y 45 minutos después ya baja todo. ¿Por qué? Porque ya salió todo. Y aparte, la salida de toda el agua negra es por el Tajo de Nochistongo, que sería por la Gustavo Amadero, por donde está la Basílica de Guadalupe, por ahí está el Tajo de Nochistongo y por ahí se tiene toda la salida. Entonces tengo que ver ese tipo de factores. La preparación, si yo no tengo buenos planes de emergencia, porque tengo que tener planes de emergencia a nivel federal, estatal y municipal. Tengo que checar que el plan nacional esté acorde a lo que está pasando, actualizarlo, porque luego salen riesgos nuevos o salen fenómenos nuevos, actualizarlo. Por ejemplo, salió la normatividad de los riesgos astronómicos. Obviamente vas a decir, pues, ¿qué puede venir de arriba? Pues meteoritos, estaciones espaciales que se caigan, basura espacial que caiga, o sea, todo ese tipo de factores que generan riesgo, pues ya los tengo que tomar en consideración. Entonces, mi plan nacional tiene que contemplar ese tipo de fenómenos. Ahora, bajamos al plan estatal, el estado también, dependiendo de que tenga alrededor. Por ejemplo, Puebla tiene el volcán Popocatépetl. Por ejemplo, Colima tiene el volcán de Colima. En Veracruz tenemos, por ejemplo, lo de Laguna Verde, una estación nuclear. O sea, dependiendo el estado son los riesgos que tenemos que ver. Ahora, a nivel municipio, pues también reconocer lo que hay, lo que existe. Aquí serían las alcaldías, ¿no? ¿Cómo voy a reducir yo riesgos? También tengo que contar que cada empresa y cada unidad multifamiliar, cada negocio debe tener un programa interno de protección civil. ¿Para qué? Para reconocer los riesgos que tiene y el tipo de respuesta, porque la primera ayuda que va a llegar va a ser los brigadistas y obviamente los planes especiales para lo que serían, bueno, programas especiales para lo que serían eventos. Pues, por ejemplo, yo tengo un teatro, pero lo tengo, mi programa de protección civil, nada más lo ve como teatro, pero voy a tener una, no sé, algo diferente a lo que hace el teatro normalmente, tengo que hacer mi programa especial. Entonces, son cosas que yo tengo que ver. Y obviamente, para eventos específicos, cuando viene, por ejemplo, la temporada de lluvia, yo te puedo tener un programa para temporada de lluvia. Entonces, vamos cambiando estiaje, lo que se va dando. Los simulacros es la práctica de lo que yo ya preparé, de lo que yo ya vi. Por ejemplo, si mi plan, programa de protección civil me indica que la zona es altamente sísmica, por supuesto que voy a hacer simulacros de evacuación, simulacros de repliegue, o sea, todo lo que me conlleve en determinado momento una situación sísmica. Si pues, obviamente tengo incendios, tengo que preparar a la gente para que sepa cómo actuar en caso de incendio. Si tengo amenazas de bomba, tengo que preparar a mis personas para que sepan cómo actuar en caso de amenaza de bomba. ¿Y cómo se logra eso? Pues con simulacros. O sea, el simulacro es la preparación de las personas para que su mente sepa qué hacer en determinado tipo de situaciones. Obviamente las alertas tempranas pues, son importantes, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta, pero lo importante es que la gente sepa qué hacer. Si la gente no sabe qué hacer, estamos en problemas. Suena la alerta sísmica y la gente no sabe si correr, quedarse.
o sea, evacuar, replegarse, persinarse, llorar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que darles ese refuerzo en los simulacros para que la gente sepa qué hacer, por lo menos en su trabajo, o ya pongamos que en su casa no, en el metro también que sepan qué hacer. También, por ejemplo, los sistemas de capacitación comunitaria. Nosotros tenemos que generar una capacitación para que todo el mundo tenga los conceptos básicos de la protección civil, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, qué hacer, saber primeros auxilios, o sea, tener un conocimiento básico para poder interactuar. Obviamente podríamos generar brigadas comunitarias, personal de la población civil que en caso de una emergencia puede interactuar en caso de un desastre. Entonces, podemos lograr también eso. Y obviamente los protocolos interinstitucionales. ¿Cómo vamos a actuar entre instituciones? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda que va a hacer en caso de un sismo, la Secretaría del Agua que va a hacer en caso de un sismo. Entonces, vemos cómo la interacción la transversalidad entre las secretarías en caso de un desastre, pues tenemos que tener cómo vamos a interactuar en caso de esto. Obviamente, la preparación depende de aprendizajes de la respuesta y obviamente se ha aprendido de la recuperación de otras ocasiones que han sucedido las cosas. Perdón, las cosas. Respuestas. ¿Cómo voy a activar los sistemas de emergencia? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a la alerta sísmica, que se activa ya sea en los postes del C5, o tenemos sistema de alertamiento en nuestro trabajo, o tenemos en las apps de la alerta sísmica, o nos llega por medio del sistema del teléfono, nos llega la alerta presidencial. O sea, tenemos la activación de los sistemas de emergencia. Muchos de ellos son en automático, todo lo que es la alerta sísmica es en automático. La alerta volcánica no, se tiene que activar por los movimientos del volcán y lo que vaya sacando, ¿no? Las alertas, por ejemplo, de huracán, también obviamente estos vienen conforme a la formación de estos fenómenos, desde que son tormentas tropicales, su cercanía al lugar, hacia dónde se dirigen. Entonces, todo tenemos que ver cómo vamos nosotros a ver la activación de cada emergencia. Obviamente yo tengo que tener grupos de respuesta de búsqueda, rescate y salvamento. Aquí no lo puse porque el salvamento es para muertos, pero bueno, búsqueda y rescate. ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Qué personales van a efectuar este trabajo? ¿Qué dependencias en determinado momento que seamos gobierno van a generar la búsqueda y rescate? Por lo regular, la búsqueda y el rescate lo dejamos a bomberos, a Cruz Roja y al ERUM, porque ellos tienen equipo para hacer ese tipo de cosas. Atención médica. También tengo, perdón, y las brigadas, obviamente, las brigadas van a dar la función de búsqueda y rescate en determinado momento. La atención médica, yo tengo que ver mi paciente, tengo un paciente, cómo lo voy a atender, depende qué lesiones tenga, y de ahí cómo lo tengo que yo mover hacia una zona o una unidad hospitalaria. Entonces, desde ahí tenemos que ver cómo vamos a interactuar. Si es un tiempo normal y tengo pocos lesionados, pues puedo esperar una ambulancia. Pero si es un sismo como el de 85 o un sismo como 2017, pues yo creo que tengo que prever cómo voy a sacar estos lesionados hacia un hospital. Entonces, también la atención médica es importante. La evacuación y los refugios. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de zonas habitacionales. Imagínense, no sé, las Margaritas o lo que sería el multifamiliar Adolfo López Mateos, o sea, varios lugares donde hay muchas personas en edificios, pues en caso que yo los tenga que sacar, ¿hacia dónde los voy a dirigir? ¿A dónde los voy a llevar? ¿Cuántos refugios tengo en la Ciudad de México? Ahora, hay que tomar en cuenta que muchos de los refugios son deportivos o son escuelas en las cuales voy a llevar a la gente y estos lugares no están adaptados, no tienen camas, no tienen baños suficientes. O sea, ahí tengo que ir empezando a adaptar todo ese tipo de situaciones. Ahora,
quién va a dar el material para poner colchonetas, para dar alimentos, para tener un cuerpo médico que los esté atendiendo, una seguridad. Todo eso, obviamente, yo ya lo tengo que tener en un plan y forzosamente tendrán que ser las alcaldías o el gobierno para que nosotros empecemos a tomar ese caso aquí en la Ciudad de México. Comunicación de crisis. Es bien importante que la población sepa qué está pasando, que haya gente especializada que esté dando comunicación de cómo va la situación, decirles zonas afectadas, a qué hospitales pueden ir, dónde pueden ellos hacer reportes de las personas o familiares que falten, o dónde pueden ellos ir por medicamentos o por agua. Toda esta comunicación en las crisis es muy importante y se tiene que hacer para darle a la población seguridad y que la gente sepa qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, constantemente se les tiene que estar dando información a la población para que ellos sepan qué hacer y cómo hacerlo. Obviamente, la calidad de respuesta depende de la preparación y de la mitigación previa. Si yo tuve una muy buena mitigación, reduje riesgos y fortalecí muchas estructuras, pues mi calidad de respuesta va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener menos puntos que atender. Algo que es importante es ver de la reconstrucción, perdón, recuperación y reconstrucción. Pues la primera intención es la recuperación, o sea, restaurar servicios vitales, luz, teléfono, agua, todo aquello que nos permite vivir bien, hasta el metro. Entonces tengo que checar cómo restaurar estos servicios lo más pronto posible para que la población no padezca. Cómo reconstruir la infraestructura necesaria, que calles, puentes, todo aquello que me permite llevar una vida normal. Entonces, para generar la recuperación y posteriormente ya con un seguro o con dinero prestado, con lo que se pueda, volver a reconstruir muchas cosas. Algo que es importante y que nunca tomamos en cuenta es la reactivación económica. En el sismo de 1985, por ejemplo, se perdió mucho de la actividad económica. Simplemente en Tlalpan había talleres de costura, sobre todo de lo que era mezclilla. Entonces ahí se hacían pantalones de mezclilla y una serie de cosas. Se cayó el edificio, se perdió la maquinaria y se perdieron vidas de las personas que hacían esa labor, de las costureras. Entonces, pues obviamente para lograr recuperar eso, pues está muy difícil. Pues se perdieron estos en efecto se perdieron. Lo que pasó en Acapulco, que muchos hoteles resultaron dañados y muchos hoteles dijeron, no, yo ya no sigo adelante. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad económica para levantar. Entonces tenemos que ver todo este tipo de una reactivación económica. ¿Cómo se logra muchas veces? Por medio de inversión. ¿Quién puede tener esta inversión? Puede ser el gobierno o pueden ser entidades privadas para poder empezar a reactivar la economía. El apoyo psicosocial es que aquí no le ponemos nada de atención, no le damos esta fortaleza. La mente de las personas es bien importante. Que las personas estén bien es importante. O sea, después de un evento catastrófico, pues mi mente a veces no está pensando lo que debe de pensar, o estoy pensando en mi pérdida, que perdí mi casa, o estoy pensando en mi pérdida, que perdí familiares, y no veo salida. O sea, estoy sumido en un hoyo. Entonces, ahí es donde se tiene que contar con personal profesional que coadyuve con estas personas para darles este tipo de ayuda o establecer unas muy buenas redes sociales, unas buenas redes familiares para que en caso de una situación de estas, la familia o la sociedad o personal especializado inicie la ayuda de estas personas. La reconstrucción con enfoque de resiliencia. Si yo reconstruyo, lo que yo reconstruya debe de quedar fuerte, debe quedar bien establecido, debe quedar bien hecho, porque es muy importante que si yo voy a reconstruir, no se me vuelva a caer o no vuelva a tener los mismos errores. O algo que es muy importante, el principio de la recuperación debe ser prospectiva, no restaurativa. O sea, es ver hacia el futuro. La perspectiva es ver hacia el futuro. Que mis casas queden más seguras, queden más fuertes, que mis puentes obviamente ya se piense para sismos de la misma magnitud o mayores. Si yo los voy a reconstruir o los voy a reforzar, reforzarlos hacia adelante, hacia el futuro, para que obviamente tengan este tipo de fortaleza. Obviamente, la integralidad
como sistema implica obviamente que haya continuidad, que todo siga funcionando. Imagínense que las fiscalías pararan en caso de un desastre. ¿Y qué hago con los muertos? ¿Qué hago con todo ese tipo de cosas? Entonces las fiscalías tienen que continuar, el registro civil tiene que continuar para sacar actas de defunción. Hay muchos factores que, por ejemplo, si yo no tengo un acta de defunción, no puedo hacer seguros, son una serie de cosas. O que la protección civil se pare porque pues ya no, su edificio no tiene luz o no sirve. Entonces, son cuestiones que yo tengo que ver la continuidad de operación, sobre todo de las entes de gobierno. Hay empresas, por ejemplo, los supermercados son basiquísimos en caso de un desastre, porque de ahí nosotros recurrimos para ir por agua, para ir por alimentos, o sea, realmente es importante esto. Retroalimentación, que todo mundo sepa lo que está pasando, que todo mundo sepa cómo vamos a funcionar y obviamente yo voy retroalimentando lo que yo voy haciendo, lo que yo voy logrando, lo que voy teniendo, para que otros sectores también vayan sabiendo cuáles son los avances, para que ellos vayan programando o vayan viendo cómo van a coadyuvar en la situación de la reconstrucción o de la o de cómo podemos mejorar la situación, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. Transversalidad, políticas públicas que obliguen a todas las dependencias a trabajar, a la economía, la misma sociedad, el ambiente, o sea, ¿cómo voy yo a generar que todos a mi nivel, que todas las dependencias trabajemos en ese momento hacia una misma meta, hacia una misma situación? ¿Para qué? Para que pues, haya recursos, por ejemplo, Hacienda que dé los recursos que se requieren, salud, que los hospitales estén funcionando, CFE, que obviamente haya electricidad en lugares básicos, estratégicos, que el metro esté funcionando, que los hospitales no paren de funcionar, o sea, todo ese tipo de cosas. Multinivel. Obviamente hay que pensar que los desastres no solamente son locales, sino obviamente pueden afectar estado o a nivel federal. Y a veces el tipo de fenómeno puede llegar a ser un fenómeno internacional, pero también los requerimientos de ayuda, ¿no? Pueden ser locales, estatales, federales o internacionales. Entonces, obviamente, cuando hay un desastre, yo lo tengo que pensar a multinivel y la participación social. Sin la población no somos nada. Muchas veces los primeros en respuesta es la comunidad, son la población civil. Ellos inician a veces hasta el rescate a nivel superficie de las personas que se ven afectadas en un sismo o son los primeros que ayudan a sus vecinos cuando hay una situación de desastre, de una inundación, de un huracán. Entonces, la participación social siempre es muy útil. Lo ideal es que estuvieran capacitados para saber cómo actuar. De veras sería un gol para el gobierno si lográramos esto. Y obviamente la gobernanza del riesgo es cómo ejercer, cómo trabajar como un eje eh, para que todo mundo vaya sobre ese camino de lograr la simbiosis, de lograr la articulación entre la población y el gobierno, para obviamente tener buenos resultados. Obviamente, en casos aplicados, el sismo 85 fue una falta de prevención, una falta de regulación terrible. Se cayeron una cantidad de edificios brutal. La ciudadanía obviamente salió ayudar, pero pues, sin conocimiento, lo que pudo, daban de comer, o sea, la respuesta de la ciudadanía fue muy, muy, muy grata, pero sin conocimiento. La recuperación, obviamente, se transformó en una gobernanza urbana, o sea, llegar a acuerdos para lograr ver cómo recuperar esta ciudad que se destruyó. Y todavía nos quedan debiendo hospitales, no tenemos la misma cantidad de hospitales por la destrucción que hubo en el 85. 2017, la repetición de vulnerabilidad estructural, ¿por qué? Por obviamente que se construyeron como no se debía, se metieron otro tipo de varillas, se buscó hacer las estructuras más baratas, pues obviamente ahí hubo corrupción y la corrupción causa daños.
una preparación mejorada, pero desigual. Sí, la gente, algunos sabían qué hacer, pero otros no. Pero eso sí, vimos la población ya más articulada, quería participar por medio del celular. En aquel entonces, en el 85 no había, pero en el WhatsApp hicieron grupos y que la gente quería responder. Pero pues a veces te llegaban chavos que querían entrarle a hacer rescate con shorts, con tenis o con chanclas, con camisetas, pues obviamente sabes que ahí tienes que ir con ropa que te proteja por la roca, los metales y todo eso. Entonces, sí se vio una participación de la población, pero nos falta todavía. Y la recuperación obviamente fue lenta y fue politizada. Eh, Fue muy politizada. En el huracán Otis, obviamente, la exposición costera, la desigualdad generaron problemas, muchos problemas. Aparte, la alerta no se dio como se debía. Se mencionaba que venía un huracán, lo que sería en la escala Saffir-Simpson 3, y a la mera hora llegó un huracán 5. O sea, se esperaban vientos en un principio de 120, 130 kilómetros y llegaron vientos de 400, 500 kilómetros por hora, o sea, destructivos completamente. Edificios nuevos, edificios construidos con tipo constructivo moderno, con tabla roca, con duroc, todo eso se destrozaron por la velocidad del viento y obviamente o había gente que estaba esperando un huracán de menor cuantía y se quedaron en los barcos, se hundieron los barcos y murió mucha gente. Mucha gente seguía trabajando en la calle, policías de tránsito, policías. Pues obviamente el viento se los llevó, los mató. Entonces fue terrible, realmente fue muy terrible. La recuperación, obviamente, pues con retos de coordinación. ¿Por qué? Porque el gobierno, una cuestión política, pensó en un principio que toda la atención debería llegar por medio del ejército o por medio de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo se tenía que canalizar por ahí. Obviamente el ejército no tiene la capacidad de respuesta para una eventualidad de esa magnitud. Y hasta que el gobierno no recapacitó y permitió la entrada de civiles y todo eso, pues obviamente fue cuando se empezó a tener esto. Pero no hubo la capacidad de respuesta. O sea, el Estado dijo, no voy a ayudar a particulares. Se perdieron muchas formas de empleo, se perdieron muchos hoteles, se perdieron lugares pues, no sé, centros turísticos, se perdieron centros comerciales. Entonces, pues la recuperación pues va a ser más lenta y pues quién sabe cuántos años nos lleve esto, ¿no? ¿Qué implica para la administración pública esto? Obviamente nos exige para la administración pública instituciones coordinadas, no compartimentada, no abierta, sino que todos trabajemos para un mismo fin en determinado momento. La planeación debe ser, obviamente, multianual o multisectorial. ¿Qué significa esto? Que hagamos planeación a 3 meses, a 4 meses y con obviamente todas las dependencias, todas las personas interesadas en la administración pública. Las inversiones públicas se deben priorizar en prevención y mitigación. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos dinero en prevención y mitigación, no vamos a tener que meter millones en caso de reconstrucción. Entonces, al tener estructuras fuertes, al tener estructuras bien hechas, todo eso, obviamente población educada, población que sepa cómo trabajar, cuerpos de asistencia, todo mundo capacitado, obviamente vamos a tener mucho menos acción en la reconstrucción. La evaluación post-desastre debe alimentar la política pública. No estamos acostumbrados a elaborar una evaluación temprana, un EDAN, como se le conoce, que es la evaluación de daños. Entonces, este dan por desastres naturales. Este dan lo que nos da es las cifras, cuántas estructuras caídas, cuántas personas desaparecidas, cuántos muertos. O sea, nos da una idea para nosotros poder tomar control de la situación y saber qué fue lo que pasó, qué perdimos, qué tenemos, qué fortalezas. Obviamente esto nos ayuda para administrar, para generar política pública.
Y obviamente, lo más importante, la transparencia y la participación fortalecen la resiliencia. Mientras más transparente, mientras más limpias sean las cosas, va a generar más participación y obviamente esto va a fortalecer a la resiliencia. Conclusión. Las fases del desastre son interdependientes. Dependemos unos de otros, siempre. Dependemos de la población, dependemos de otras instituciones, dependemos de la academia, dependemos de muchas cosas. O sea, realmente somos interdependientes. La integridad en un principio rector de la gestión integral de riesgo. Entonces, si la gente trabaja con limpieza, si la gente trabaja con honestidad, si la gente está en lugares clave, sabe cuál es su trabajo y tiene la capacidad para ese trabajo, pues estamos dentro de la integridad de un principio, ¿no? De la gestión integral de riesgo. La prevención y la recuperación son procesos políticos, obviamente son de políticas públicas y de inversión. La administración pública es clave para articular el sistema, por supuesto. Si no hay una buena administración pública, si no permite la interacción de la población, si no permitimos la interacción de los capitales, obviamente vamos a tener problemas. La resiliencia se construye antes, durante y después del desastre, por supuesto. Hay mucho trabajo, debe hacer más trabajo antes, obviamente la atención de la emergencia con lo que se requiera, y si tuviéramos un buen antes, el después sería mucho más fácil. Este, ya saben que aquí siempre les pregunto dudas, alguna pregunta, pero bueno, esa la resolveremos el próximo jueves, que nos veamos y ahí platicamos. Pues, extrañándolos y nos veremos próximamente. Les mando un cordial saludo, un abrazo y mucho éxito. Gracias a todos. Ay, disfruten mucho el partido, ¿eh? Gócenlo. Que tengan buena tarde.